Ustedes nos escuchan. Nosotros difundimos sus inquietudes y problemas. Juntos defendemos los medios locales de comunicación. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTPA. ¿Qué tal Producciones tiene el agrado de presentar a Karim Jaques, poeta nativo continental, en la obra literaria titulada Canto a la amada América Libre? Malvinas, la historia contada desde sus comienzos. Una visión amplia y examinadora sobre los acontecimientos más sobresalientes del archipiélago. Un recorrido cabal sobre dolorosos hechos que mancillaron la soberanía por derecho propio de una nación que por cuestiones de indolencias políticas ha preferido el silencio y la displicencia en lugar del compromiso y la rebeldía. De un pueblo que jamás ha comprendido bien la causa de vuestros libertadores y que ha fecundado a lo largo de sus generaciones venideras la más cruel de las actitudes sobre su pertenencia, fomentándose el desprecio y el más oscuro de los olvidos. Malvinas Argentinas, símbolo de un cruel olvido. Después de aquel heroico levantamiento de los pobladores de Malvinas en 1833, encabezado por Antonio el Gaucho Rivero, contra la usurpación británica, las Malvinas siguió su curso de abandono y soledad. Los reclamos de los distintos gobiernos que tuvo la nación argentina siempre fueron muy tibios, que no alcanzaron para la recuperación definitiva. Desde la usurpación, durante 71 años pasaron muchas cosas relacionadas con las islas, pero un acontecimiento relevante ocurrido en el año 1914 hace posible que nos detengamos para contarlo. Sobre el planeta se estaba librando la Primera Guerra Mundial y las naciones más poderosas buscaban atacar desde cualquier flanco a su nación enemiga. Los alemanes habían distribuido barcos de guerra y submarinos para atacar intereses por el mundo de sus adversarios. Malvinas fue uno de esos objetivos. Es por eso que el Reino Unido había mandado sus propias naves para defender esa zona. Los alemanes contaban con una escuadra respetable de 5 barcos bajo el mando de su mejor almirante, el conde Maximilian von Spee, que iba a bordo del crucero acorazado Jarnurf con una tripulación de 800 hombres. El Gneisenau, también crucero acorazado con 800 tripulantes bajo el mando de Otto Maerker. En ese barco se encontraba Henry von Spee, hijo del comandante. Los cruceros ligeros Leipzig, con 400 personas a bordo, bajo la responsabilidad del capitán Hahn. El Nürnberg, controlado por el capitán de navío John Berg, con 380 hombres. Entre estos se encontraba Otto von Spee, otro de los hijos del comandante, y el Dresden, con una tripulación también de 395 personas.
Ocurrió sobre las aguas del Pacífico, en las costas chilenas, a la altura del Puerto Coronel, allá por los primeros días de noviembre de 1914. Los británicos estaban informados de estas operaciones de los alemanes sobre Malvinas. Es por eso que a la altura del Puerto Coronel esperaron sigilosos la bajada de sus flotas, sin saber que se trataba de 5 poderosos barcos contra 3 de ellos. De manera que la batalla fue tan desigual que las naves inglesas tuvieron que huir desesperadamente para no ser acabados por los germanos. Los alemanes, confiados por aquella engañosa victoria, se entretuvieron más de la cuenta abasteciéndose en algunos puertos entre Valparaíso y Coronel. El 11 de noviembre, el almirante inglés Fisher le dio la orden a Dobetón Sturdy que reuniera el acorazado Invisible, haciendo escuadra con el Inflexible y el Kern. En solo 10 días fondearon el puerto Stanley y se reunieron al Bristol, el Cannonball Castle, el Cornwall y además el viejo Canopus, conformando así un total de 7 naves inglesas a la defensa de Malvinas. El plan de von Speer era destruir Puerto Sterling, la capital de la Falkland, y si bien es cierto, el 25 de noviembre rodearon Cabo de Horno, como no había apuros en llegar, ni los alemanes sabían de la sorpresa que les esperaba, ni los ingleses a esa altura esperaban la sorpresa alemana. Recién en la madrugada del 8 de diciembre de ese 1914, la escuadra avanzaba confiada hacia Malvinas. Dentro del plan de invasión estaba también el desembarco en las costas, una avanzadilla de infantería para tomar la estación telegráfica. No obstante, al bombardeo del puerto Stanley también hundieron las naves ancladas allí. Pero oh sorpresa, cuando al acercarse notaron que dentro de la bahía se encontraban naves más allá de lo calculado. Entonces, la operación del desembarco prevista fue suspendida. Inmediatamente sucedió algo muy extraño porque el almirante Maximilian von Speer inexplicablemente da la orden de rehusar el combate. Aquel gravísimo error del almirante no solo le costó el hundimiento de su propia nave y de su vida, sino que a lo largo de ese día, todas sus naves, pese a la resistencia empeñada, fueron hundidas con todas sus tripulaciones y sus 2 hijos que también eran parte de estas. En honor a la verdad, a la llegada de los germanos a las islas, los ingleses estaban totalmente desprevenidos. Solo tenían encendida una nave, porque pensaban en zarpar hacia Chile el día 9 de diciembre, con el fin de encontrarlos y vengar lo ocurrido en la batalla Coronel. Históricamente, los alemanes no solo perdieron una brillante oportunidad de vencer al enemigo número 1 que tenían, sino también que dejaron sepultados literalmente en las congeladas aguas del Atlántico Sur a 2.380 hombres a poco de las costas de unas Malvinas víctimas de los intereses políticos internacionales y siendo testigo de estos impiadosos acontecimientos por la sobresaliente crueldad del imperialismo mundial.
En 1946, bajo el gobierno constitucional del presidente nacionalista, general don Juan Domingo Perón, Argentina declaró su soberanía sobre su plataforma submarina. Pero debido a la creciente importancia que cobraban los yacimientos petrolíferos oceánicos y la comprobación de la riqueza pesquera en los mares argentinos, sobre todo en su calidad de pesca, los ingleses, el 21 de diciembre de 1950, con una orden real, descaradamente ampliaron la usurpación, declarando su soberanía sobre la plataforma que rodea las islas, estableciendo que los límites de la soberanía de la Falkland abarcaría el área de la plataforma submarina, siendo el fondo marino y el subsuelo contiguo a las costas de las mismas. Determinadamente un total de 85.000 kilómetros cuadrados declararon británicas, y así sustrajeron y mancillaron la soberanía de la nación argentina. Parecía antagónico que estos atropellos pudiesen suceder cuando el país estaba bajo un gobierno nacionalista, pero muchas de estas cosas ocurridas precisamente se dieron en el marco de una lucha interna entre el mismo gobierno del general Perón y las empresas propiedad de los ingleses. Por esos años el presidente Perón había logrado quedársele con el correo y otros controles que manejaban los británicos, pero el mayor triunfo se dio en las líneas férreas y todos los trenes que recorrían desde una punta a la otra del país. Así, poco a poco, dicho gobierno logró ir encontrando formas de soberanizar la nación y sacarle a los británicos el control de puntos estratégicos hasta lograr la independencia económica. De modo que para tomar una definitiva decisión sobre Malvinas, como decía el general Perón, había que triplicar la población de la nación y prepararla para su defensa. Para eso había que esperar. Apenas después de la Segunda Guerra Mundial, fueron creadas las Naciones Unidas en reemplazo de la Liga de Naciones, e inmediatamente Argentina hizo reserva de sus derechos sobre las islas. En 1960, la 15ª Asamblea General de la ONU estableció la necesidad de liberar los territorios que no eran libres, invitando a las partes a negociar. El 18 de noviembre de 1965, tras el alegato del representante argentino, el doctor Bonifacio del Carril, la 20ª Asamblea General de la ONU votó la resolución 2065 sobre 94 votos a favor con 14 abstenciones, y debiendo tener en cuenta las disposiciones comunes y los objetivos de las Naciones Unidas y los intereses de la población de las islas, invitaba a las partes nuevamente a sentarse a negociar para encontrar una solución pacífica al problema. Las reuniones fueron sucesivas, pero Argentina siempre reclamó su legítimo derecho a la soberanía. En cambio, los ingleses trataron siempre de rehusar ese punto esencial, pretendiendo aplicar la fórmula según el deseo de sus habitantes, lo que le permitiría a ellos crear, mediante la figura de un plebiscito, un pequeño país, como ya ha hecho en varios lugares del mundo, caso Caribe, Gibraltar, Singapur, o en su participación directa en la Banda Oriental en 1830. Debemos aclarar que todas estas conversaciones siempre incluyeron también la dependencia de las Georgias y Sandwich del Sur. Allá por 1969, el doctor Bonifacio del Carril y el embajador José María Ruda, ambos argentinos, coincidían en que en las Malvinas el pueblo no podía autodeterminarse, porque son una factoría que ha sido colonizada y explotada por un monopolio, y la solución debería provenir de ambos estados y no de los malvineros. Según el embajador, debería aplicarse el principio de la unidad nacional y la integridad continental expuesta en el punto 6 de la resolución 1514 que emitiera la 16ª Asamblea General de la ONU, porque la Argentina fue mutilada de las Malvinas. Si se aplicara la tesis británica, triunfaría una posición ilegítima
bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas. Sin embargo, en virtud de los acuerdos de comunicaciones de 1971, la Argentina realizó la construcción de una pista de aterrizajes, novedosamente compuesta de planchas de aluminio para las operaciones aéreas, inaugurándose el 15 de noviembre de 1972, realizando 2 vuelos semanales entre Tierra del Fuego y Malvinas Argentinas. A finales del año 1976 y a principios de 1978, la Argentina estableció en la isla Morrell de las Islas Sándwiches del Sur una base científica que dieron por nombre Corbeta Uruguay. Por supuesto, como era de esperar, los ingleses protestaron, pero Argentina rechazó diplomáticamente esa protesta. A pesar de todos estos desencuentros, a principios de 1980, ambos países repusieron a sus embajadores y ese mismo año se creó un registro de contratos públicos para las Islas Malvinas mediante la Ley 22.197, y esto ocurrió el 17 de marzo de 1980. Tengamos en cuenta y dejemos claro que la República Argentina estaba siendo gobernada desde el 24 de marzo de 1976 por una junta militar que a la cabeza en sus inicios contó con la presidencia del general Jorge Rafael Videla, y que esta junta había derrumbado el gobierno constitucional de la presidenta María Estela de Perón. También, a principios de ese 1980, el ministro de Relaciones Exteriores, señor Riedel, anunciaba que se cedería la soberanía a Argentina, pero luego, con el tiempo, su afirmación original fue como corriéndose de la escena y puso en duda sus propias afirmaciones, pero que desde su país se gestaba la idea de arrendarle las Malvinas a la Argentina. Pero después, desde el mismo Londres, se explicó que eso sería siempre y cuando los isleños estuvieran de acuerdo, estando ellos mismos en conocimiento que los isleños jamás aceptarían eso. De manera que toda aquella promesa fue un cuento de hada. Corría el año 1982 y en la Argentina aún gobernaba la junta militar cuya presidencia se encontraba a cargo de un general de la nación llamado Leopoldo Fortunato Galtieri. Este hombre había asumido el mando del país el 22 de diciembre de 1981, a quien muchos criticaron en la toma de decisión sobre Malvinas. Pero a la altura de los acontecimientos históricos, las Islas Malvinas, desde aquel oscuro 3 de enero de 1833, venían soportando el cautiverio de 149 años y que pese a los reiterados reclamos ante organismos internacionales, no habían sido restituida a la soberanía argentina. No cabe dudas que para el gobierno de Galtieri ofrecía una jugada política que encerraba complejas estrategias en su adversidad. Pero el tema Malvinas no dejaba de ser una importantísima y arriesgada causa, porque en los tiempos nos encontrábamos próximos a cumplir 150 años de usurpación británica. Y según estipulan cartas de organismos que median en estos casos, después del siglo y medio no se aceptan como legales los reclamos. De modo que aquellas pacíficas y lejanas tierras metidas dentro de la vastedad acuosa del mar argentino, que conociéramos al comienzo de esta interesante historia, viajada en sus aires por impetuosos vientos, acariciadas por mágicos petreles, anidadas en sus estuarios por albatros de frente negra y con sus grandes concentraciones de vida salvajes subantárticas, una vez más, pero esta vez con consecuencias más terribles, sin pretenderlo, su suelo se iba a convertir en un campo de batalla frente a la inminente liturgia de la histriónica guerra. Me dijiste identidad
hablándome del país, de su esencia y la raíz de la nacionalidad. Me hablaste de libertad, de tu amor por la bandera, como si yo no supiera lo mal que usas el derecho, si leo sobre tu pecho good morning en tu remera. ¿Por qué no decir buen día en perfecto castellano, dándole ejemplo a tu hermano que no entiende todavía? Sacate esa porquería que habla mal de tu país. Debes sentirte infeliz por olvidar tus ancestros, en lugar de usar lo nuestro en quichua o en guaraní. Si tu indiferencia crece, la cosa muy mal camina. Pensa un poco en las Malvinas que usurparon los ingleses. Creo el asunto merece que no lo tomes en broma. Atropella la maroma que poco a poco te encierra. Ellos te quitan la tierra, pero vos hablas su idioma. Cuando compres otra pilcha, elegile un hombre criollo, porque en eso está el meollo de la cuestión que te ficha. No confundas la salchicha con un buen chorizo en grasa, de esos que se hacen en casa con condimento argentino, y empieza a andar el camino por el que anduvo tu raza. La inteligencia militar argentina venía trabajando afanosamente por la recuperación y ocupación de Malvinas, a pesar del cordial y amigable trato que se tenía con el país británico, usando resortes que parecían no ser considerados por el entonces gobernador del archipiélago, el inglés Rex Hunt. La Junta Militar designó a uno de sus miembros, el almirante Jorge Isaac Anaya, para que trazara un plan de ejecución para la recuperación de los tres archipiélagos, Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Este plan comenzó a trabajarse a finales de 1981 y se puso en funcionamiento entre los primeros meses de 1982. Su autor lo denominó Operación Rosario. Para comenzar a llevar a cabo el teatro de operaciones, el gobierno militar contó con la colaboración de un civil llamado Constantino Davinov. Este señor, dedicado al comercio de chatarras, en 1979 le compró a una compañía escocesa los derechos sobre 3 estaciones balleneras en Leeds, en Georgia del Sur. Todas estas islas, que también estaban bajo el gobernador de Malvinas, solo eran habitadas por científicos británicos con la dirección de Steve Martin, estacionado en Grytviken, a unos 40 kilómetros de Leeds. Davidoff, con su legal permiso extendido por la embajada británica y junto a 41 trabajadores, el 19 de marzo de 1982, a bordo del transporte de tropas Bahía Buen Suceso, comandado por el capitán Briatore, arriba a Leeds. Pero para sorpresa de todo el mundo, entre estos supuestos trabajadores había una veintena de buzos tácticos de las fuerzas de élite de la Marina Argentina. Para colmo, el empresario no se presentó ante Martin para notificar su presencia y la de los trabajadores, sino que también estos de inmediato izaron la bandera azul y blanca. Por supuesto, este acto fue una abierta declaración de guerra que desde Londres desestimaron. Sin embargo, para el día 26 de marzo, desde Puerto Belgrano, parte una notable fuerza naval argentina llegando a Malvinas el día 30. Para la inteligencia británica local,
ya no había dudas que era inminente una operación militar argentina sobre Malvinas y que el incidente ocurrido en Leyte con los aparentes trabajadores de Davidoff no era una mera casualidad, sino que era parte del plan. De inmediato el gobernador Hans reúne a su minoritaria tropa y les hace saber que para el 2 de abril los militares argentinos tenían previsto una invasión, de manera que les encomienda la defensa de la isla. En la noche del 1 de abril, 92 buzos tácticos argentinos, al mando del capitán de corbeta Guillermo Sánchez Sabarot, dejan el destructor Santísima Trinidad y desembarcan en la isla. A su vez, el submarino Santa Fe hace superficie y libera a otros 10 para que fueran colocando balizas de radionavegación. Desafortunadamente, el Santa Fe fue detectado por el radar de navegación del buque costero Forres. En la madrugada del día 2 de abril, los hombres de Sánchez Sabarot se dividen en 2 grupos. El primero, comandado por él mismo, tiene como objetivo los barracones de la infantería de marina para atacarlos. El segundo grupo, dirigido por el capitán de corbeta Pedro Giachino, tenía como objetivo exigir la rendición del gobernador Ren Hans, de manera que hacia su residencia de Puerto Argentino se dirigieron y el ataque se creyó conveniente realizarlo por la puerta trasera. Cuando ésta se abre, 3 marines lo estaban esperando, que de inmediato abrieron fuego y Giachino cae gravemente herido. Momentos después moriría, siendo la primera baja del ejército argentino. Esa misma mañana, a las 6:20, es tomado el aeropuerto por la Compañía E de Vehículos Anfibios del 2º de Infantería de Marina, bajo el mando del teniente comandante Santillán, sufriendo la avería de un blindado LBT-P-7 en un ataque de la Infantería de Marina británica. A su vez, el faro es tomado por la Compañía D, mientras en la residencia del gobernador, el propio Rex Hans hace traer hasta sus oficinas a un argentino habitante de las islas, al que ellos consideraron siempre un espía llamado Héctor Gilobert, a quien le encarga negociar el alto el fuego. Una hora después, siendo las 9:30 del día 2 de abril, Rex Hans rinde las Malvinas al contraalmirante Busser. De inmediato es transportado con todos los suyos en un avión militar argentino hasta Montevideo, Uruguay, para ser enviado a Londres. Pero pese a la rendición de las Islas Malvinas por el gobernador Hans, los 22 infantes de marina británicos no querían hacerlo con las Islas Georgias del Sur y presentaron una enconada resistencia cuando en la mañana del día 3 de abril las fuerzas argentinas trataban de tomar Grimbaeken. Derribaron un helicóptero Puma y también averiaron a la corbeta Jericho con un copioso fuego de artillería y lanzacohetes de alto poder destructivo. Mientras que en su avanzada las tropas argentinas terminaban perdiendo al cabo Huanca y a los conscriptos Mario Almonacid y Jorge Aguilera, contando entre sus filas con muchísimos heridos. Por el lado británico no hubo bajas, solo un marín herido que no revestía gravedad, pero al verse superado por las tropas militares argentinas, después de algunas refriegas más, decidieron rendirse. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LF82 Canal 7 Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas
Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Se ha asegurado de esta manera el ejercicio de la soberanía argentina sobre todo el territorio de las mencionadas islas y los espacios marítimos y aéreos correspondientes. Quiera el país todo comprender el profundo e inequívoco sentido nacional de esta decisión para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa y permitan, con la ayuda de Dios, convertir en realidad un legítimo derecho del pueblo argentino, postergado paciente y prudentemente casi 150 años. Directamente desde Casa de Gobierno ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82, Canal 7 Argentina, Televisora Color, para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión. Rompa el mauro de Medina, como un sol nuestro ideal. Mientras estos acontecimientos se daban tan lejos de Buenos Aires, la gran capital y el mismo país continuaba la vida normalmente, aunque desde las radios y los canales, como pesada artillería, se lanzaban constantes comunicados militares informándole a la distraída población de lo que ocurría más allá de la Patagonia argentina. El presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, quien días antes había mandado a castigar al pueblo que se había congregado en esa misma plaza para reclamar por la democracia, desde el balcón de la Rosada hacía un exagerado discurso patriótico o chauvinista al mismo ciclotímico pueblo que ahora lo ovacionaba con bombos y platillos. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la unión nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La hidalguía del pueblo argentino en esta histórica Plaza de Mayo y en todas las plazas del país hace tender la mano al adversario, pero que esto no se interprete como debilidad. Si es necesario, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuesto a escarmentar a quien se atreva. A la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida,
Hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las 1000 banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver otra sobre tus costas clavadas, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. En el plano internacional, el tema Malvinas era una cuestión de intereses geopolíticos y económicos para muchas naciones a la hora de decidirse a quién apoyar. Tal es el caso del Reino Unido, que para el 9 de abril había logrado en plenitud el apoyo de la Comunidad Económica Europea, también de la OTAN, la Mancomunidad Británica de Naciones. Descartado a Estados Unidos, que fue a la cabeza de los que, empujados por su lazo sanguíneo, le prestó el apoyo con inteligencia satelital, y de las otras, con las últimas versiones de armamentos y con enormes datos tecnológicos. Por su parte, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde lejos auspiciaba como mero observador de una guerra en desigualdad entre dos naciones aliadas al imperio yanqui, ambas de derechas, una democracia y la otra dictadura. En su posición, Chile, país liberado por los mismos próceres que Argentina, decidía formar parte del triángulo entre los británicos y Estados Unidos, aunque esto le costara el incumplimiento de su compromiso con el TIAR. Además, Chile y Argentina en 1978 habían llegado a una situación prebélica por el canal de Bic, teniendo a ambos países al mismo tiempo gobiernos dictatoriales. Por las razones antes citadas aquí, el secretario de Estado de Estados Unidos, Alexander Haig, preocupado en evitar lo peor, recorrió miles de kilómetros, pero la historia nos relata que no tuvo éxito.
Aunque el gobierno de Margaret Thatcher no estaba funcionando en óptimas condiciones entre la sociedad británica, al igual que el de la Argentina, la señora creyó que a pesar de los costos, Inglaterra llevaba las de ganar. Entonces, pese a la resistencia que le ponían algunos funcionarios de su gobierno, sabía que en la ONU, desde el mismo 3 de abril, el Reino Unido había logrado la aprobación de la Resolución 502 que exigía a la Argentina el inmediato retiro de tropas de los archipiélagos como condición previa a cualquier proceso de negociación. Por supuesto que con estas ventajas Thatcher no escatimó sus esfuerzos en mandar más y más buques de la Royal Navy dirigiéndose a la zona de conflicto, casi en una forma improvisada bajo el mando del almirante John Fieldhouse. Fue tal la flota con que los británicos contaban que el valiente ejército argentino, pese a los esfuerzos realizados y la gran cantidad de bajas sufridas que se iban sumando conforme pasaban los días, entendían que el enemigo, sin lugar a dudas, era superior. Se decía que la flota británica se componía de buques y submarinos pensados en la Tercera Guerra Mundial. El 26 de abril, el teniente comandante Luis Lagos, a cargo de las Islas Georgia del Sur, había decidido no luchar ante tan enormes fuerzas y firma su rendición. Sin embargo, Alfredo Astiz, a cargo de los 15 buzos tácticos de Lake, tardó en dar su rendición. Su foto, firmando la misma, recorrió las agencias de noticias del mundo. Mientras los ingleses, el 30 de abril, a las 8 de la mañana, emprendieron un feroz ataque contra el aeropuerto Puerto Argentino, con 21 bombas convencionales de 454 kilos de alto poder explosivo. Solo una alcanzó el borde de la pista. Pese a este error de operación británica, la aviación argentina reaccionó y en ese esfuerzo patriótico termina acabando con su propio Mirage, piloteado por el capitán García Cuerva, confundiéndolo con un avión enemiga. Para colmo, los británicos, en su segundo ataque a las 8:25, habían acabado con la vida del teniente Huckey a bordo de su Pucará mientras trataba de despegar. El día 2 de mayo, cuando navegaba hacia Isla de los Estados a las 7 de la mañana, el crucero Belgrano, y fuera de la zona de conflicto, por un submarino nuclear británico recibe un torpedeamiento que lo confina al inexorable hundimiento. De las aguas del Atlántico Sur se rescataron, según los partes emitidos por el gobierno argentino, 123 tripulantes y luego, en el segundo parte, serían 400. De los 523, no todos fueron rescatados con vida. La demás tripulación quedó sepultada por las frías aguas del mar. El 14 de junio de 1982 ocurre lo que un argentino bien nacido no hubiera querido nunca que ocurriera. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. El saldo final de la guerra fue la reocupación de las Malvinas por los mismos irracionales que durante 149 años sometieron a estas islas, despojándosela a un país que, como decía en su carta el comandante David Hewitt, primer gobernador argentino de esos archipiélagos, la había heredado por derecho natural,
costándole al país la muerte de 649 soldados patriotas argentinos. Por su parte, según informes británicos, ellos habían perdido 255 soldados, aunque existen informes de fuentes confiables que las bajas inglesas fueron muchos más. A pesar de los costos en vidas perdidas y de los económicos, la República Argentina nunca ha dejado de pedir por su devolución. Lo triste de todo esto es que en los años subsiguientes de aquel 1982, los habitantes de las Malvinas llamados Kelpers han ido con sus nuevas generaciones perdiendo el contacto con los hermanos de la República. Por su parte, los propios argentinos han ido poniéndole a todo aquello un pesado manto de olvido, y en los encantos que pregona el neoliberalismo se han ido confundiendo cada vez más y se ha optado en aceptar las cosas como se dan, olvidando el profundo sentimiento de pertenecer. En algunos casos, solo recuerdan, para las fechas puntuales de estos trascendentales acontecimientos, pero nada más. Un pueblo de ciegas humillaciones que nunca le ha dado el valor correspondiente ni en su vida individual, ni en lo social, a la igualable herencia de Malvinas, ni tampoco a los miles que la supieron defender con las armas y que hoy, en muchos casos, deambulan perdido entre nosotros. El pueblo argentino debe tomar a Malvinas como su propia causa personal a defender, mientras el imperialismo ose en usurpar, saquear y desoberanizar una de las partes que nos pertenece por derecho propio, haciendo nuestras las palabras del poeta. Patria nuestra, preñada de victorias, que en heroicas jornadas redentoras bajo el sol que ilumina tus auroras coronaste de triunfos y de glorias. ¿Dónde están los patriotas de mi tierra? ¿Qué se han hecho los probos ciudadanos? ¿Quién amparan a los parias veteranos de Malvinas a regazo de la guerra? Solamente los poetas, los cantores, le alzarán desde el alma en sus cantares a los mártires muertos sus altares y a los héroes vivientes sus honores. Volveremos, Malvinas, diariamente, en los hombres de pie que se quedaron enriqueciendo el suelo, en el aire caliente que surcaron los bravos del espacio en la sangre, los buques, las gaviotas. Seguro volveremos porque tu soledad nos pertenece y nos recorre el vuelo de tus alas. Como prenda de paz y de valía, de este pueblo creciente volveremos. Volveremos, Malvinas, en los ojos llorosos de las madres que esperaron en vano aquel regreso. Volveremos, Malvinas, en el viento cantando una canción de adiós en cada rosario al viento. Volveremos, Malvinas, volveremos. En el aire caliente que surcaron los prados del espacio en la sangre, los buques, las gaviotas, seguro volveremos porque tu soledad nos pertenece y nos recorre el vuelo de tus alas. Como prenda de paz y de valía, de este pueblo creciente volveremos. Volveremos, volveremos, volveremos.
Y así, de esta manera, hemos arribado al final de la segunda y última parte de esta edición especial de Canto a la Amada América Libre, dedicada a Malvinas Argentinas. Si deseas comunicarte con la producción del programa, puedes hacerlo a través del email nativocontinental@yahoo.com.ar o telefónicamente a través de estos números: 15 57 81 87 93. En el transcurso del programa se han escuchado los siguientes temas musicales: por el músico Hugo Bistolfi, de su autoría Huayna Picchu; por el músico Víctor, los siguientes temas: La Fuerza, La Protectora y Misterio; por el músico y compositor argentino Claudio Marcielo, su tema Adiós Yoli; por el payador Lázaro Moreno, su tema La Maroma; por la señora Suma Paz de Atahualpa Yupanqui y el compositor Ariel Ramírez, La Hermanita Perdida; Hugo Merlo Taboada, de Merlo y Roberto Leidet, con la participación de Hugo Jiménez Agüero, Volveremos Malvinas; del poeta Ricardo Legarza, su poema Patria Nuestra. De Archivos Nacionales se han escuchado fragmentos de la Guerra de Malvinas. Colaboraron hoy con el programa Jalil Jaques y Ricardo Jara. Fue esta una producción de Quetral Producciones. Soy Karim Jaques, poeta nativo continental, y tuve mucho gusto en acompañarte por los profundos caminos del canto a la amada América Libre. Te dejo un abrazo continentalista.